Bienvenidos una vez más a su canal Más Allá de los Eones. En esta ocasión les hablaré sobre el demonio de Dover, un misterio insólito para la modernidad. En 1977, una extraña criatura de una desconcertante morfología semi-humana se paseó por Massachusetts, sumiendo en el desconcierto al pueblo de Dover. A pesar de los escasos testimonios y de tratarse de un episodio circunscrito a una época muy definida, el incidente alcanzó una gran notoriedad, convirtiéndose en un caso de referencia para los amantes de la criptozoología. Hablemos del demonio de Dover, un asunto realmente exótico. A finales de abril de 1977, el equipo formado por los investigadores Joseph Nyman, Loren Coleman, Ed Frog y Walter Webb se dirigieron a un pequeño pueblo de Massachusetts conocido como Dover, en el que solo unos pocos días antes una extraña criatura había hecho acto de presencia. Los 4 investigadores pasaron en el pueblo varias semanas intentando desentrañar un misterio que, al día de hoy, y a pesar de sus esfuerzos, sigue sin explicación. Todo comenzó concretamente el 21 de abril de ese mismo año, cuando un grotesco ser se había paseado por el hasta entonces desconocido Dover, alarmando ampliamente a la población. La noche ya había caído sobre el pueblo cuando Bill Bartlett se dirigía a su casa en Walpole junto con 2 amigos. Eran aproximadamente las 10:30 de la noche cuando, desde su Volkswagen Escarabajo, Bill percibió que algo se movía en un muro de piedra que se encontraba un poco más adelante, en el lado izquierdo del camino por el que conducía. Extrañado, Bill redujo la marcha del coche y sin parar, maniobró hasta que los faros de su coche lograron iluminar la parte del camino donde había percibido el extraño movimiento. Su sorpresa fue mayúscula cuando descubrió, frente a los faros de su vehículo, a la criatura más extraña que jamás hubiera visto. Según las declaraciones de Bartlett, parecía el cuerpo de un bebé, con las extremidades exageradamente largas. Su cabeza era desproporcionada con relación al tamaño de la criatura. Era grande con una extraña forma como de melón. Su color, dice él, además, era muy pálido, casi blanquecino, y su textura me atrevería a decir que era como la de un tiburón o un delfín. Pude ver unos larguísimos dedos en los que eran sus manos, y al ser deslumbrado, el ser se quedó mirándome con unos penetrantes grandes y vidriosos ojos de color anaranjado, que además era lo único que podía distinguirse en su rostro. La visión duró aproximadamente unos 10 o 15 segundos y tras recorrer unos 500 metros, detuvo el coche para comentar con sus amigos la experiencia. Por desgracia, sus compañeros no vieron absolutamente nada de lo que había visto Bill, por lo que durante unos minutos discutieron si debían volver al lugar. Finalmente, se impulsó la cautela y cierto temor, optando por no regresar al lugar. Conmocionado por la experiencia y ya en su casa, Bill trazó un dibujo de lo que había visto, para así no olvidarlo jamás, boceto que daría la vuelta al mundo. Cerca de 2 horas más tarde, a las 12:30 de la madrugada del 22 de abril, el joven de 15 años John Baxter se dirigía hacia la casa de su novia por Miller Hill Road, también en Dover. Llevaba caminando más de media hora y se encontraba aproximadamente a medio kilómetro de Farm Saint, cuando a lo lejos, en la colina a unos 50 metros, divisó una extraña silueta que le llamó poderosamente la atención. Creyó que era M.G. Bouchard, un muchacho con deformaciones de nacimiento que vivía cerca de ese lugar. Sin embargo, tras seguir caminando, las dudas sobre si realmente era su joven vecino se disiparon al vislumbrar que la silueta era demasiado pequeña para ser él. Se acercó más a la criatura y exclamó en voz alta: ¿Quién anda ahí? Esto pareció sobresaltar a la criatura, que a una velocidad asombrosa
desapareció entre unos maderos cercanos. Baxter se armó de valor y persiguió a la criatura durante unos metros hasta llegar a una especie de pequeño arroyo, donde la pudo observar mientras ésta se encaramaba a una piedra de la otra orilla, observación en buenas condiciones gracias a la luz de la luna. En una entrevista concedida al investigador Nyman, el joven declaraba: "Pude ver su silueta perfectamente, era muy delgada, pero lo que me impresionó fueron esos enormes ojos grandes y anaranjados que se clavaron en mí. En ese momento me entró mucho miedo y mi corazón empezó a latir muy rápido. Me pregunté por qué había seguido a la criatura y en ese momento decidí marcharme por lo que pudiera ocurrir". También Baxter hizo un dibujo de lo que había visto, y pese a afirmar que no conocía para nada el relato del otro testigo, Bill Bartlett, las similitudes entre ambos bocetos eran asombrosos. En la medianoche del día siguiente a este último suceso, se produciría el tercero de los encuentros conocidos con esta criatura. Will Taintor, de 18 años de edad, llevaba de regreso a su casa a su novia, Abby Brabham, residente de Sherborne. Se encontraba al oeste de la avenida Springdale cuando la joven pudo ver que algo se movía al borde izquierdo de la carretera. Según Abby, el animal se movía como un mono y era de ese mismo tamaño más o menos, pero no tenía pelo y era muy pálido. Su cabeza era muy grande y extraña. Tenía forma como de sandía. Además, lo único que se veía de su cara eran sus enormes ojos verdes. Cuando Abby avisó a su novio, este solo pudo ver algo que se movía, pero no pudo distinguir qué era. Un detalle curioso de este informe era que Abby insistió mucho en el color de los ojos de la criatura, pese a que el investigador le contó que otros testigos que habían visto a la criatura lo describían de color anaranjado. Tanto Lauren Coleman como Joseph Nyman llegaron a la conclusión de que existían diversas lagunas y contradicciones en las entrevistas que realizaron a cada uno de los testigos. Las fechas, la imposibilidad de comprobar si en realidad conocían el resto de los otros testigos, si habían visto el dibujo de Bartlett o incluso si los testigos eran o no amigos, constituían dudas razonables. En este último punto, Nyman llegó a aclarar que Bill Bartlett y John Baxter solo se conocieron tras los avistamientos y que por el contrario Bill y Will Taintor eran amigos íntimos. No obstante, es muy posible que los avistamientos de esta criatura ocurridos en meses posteriores, lejos de Dover, fueran producto de los dibujos de Bartlett, que llegaron a publicarse incluso en periódicos como el Boston Globe. Broma, suceso real, confusión o producto de la imaginación, quién sabe. Lo cierto es que sobre la credibilidad de los testigos del demonio de Dover, nadie en el pueblo albergaba ninguna duda. Los entrevistados por Coleman afirmaban sobre ellos que son buenos chicos y mejores estudiantes. Ninguno sería capaz de inventarse una historia así. La información para este video fue extraída del libro Criptozoología, la edición editada por Biblioteca Muy Interesante de José Gregorio González y David Halen.